de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Hoy día el tema que vamos a abordar en el CFG Diálogos de Ciencia Política y Sociedad es virus, pandemias y salud pública. Ustedes entenderán la importancia de este tema cuando en Chile, luego de 3 meses de que llegara el SARS-CoV-2 a nuestro país, hay alrededor de 120.000 personas infectadas y ya estamos cercanos a los 80 fallecidos por día y estamos próximos también a alcanzar los 1.300 fallecidos en total. Entonces ustedes entenderán las implicancias que tiene esto, que ha tenido en nuestras vidas y que ha alterado también eh, todo el quehacer nacional. Y hoy día entonces lo vamos a analizar junto a un panel de expertos que nos va a acompañar. En primera instancia está el doctor Fernando Valiente. Fernando Valiente es doctor en microbiología de la Universidad de Chile y es profesor asociado del Departamento del Programa de Virología del Instituto de Ciencias Biomédicas y es profesor también del Laboratorio de Virología Celular y Molecular de la Facultad de Medicina. También nos acompaña hoy día María Paz Bertoglia. María Paz está realizando su doctorado en salud pública en la Universidad de Chile también. Es vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología y además es profesora asistente de nuestra universidad. Y finalmente quien nos acompaña es José Miguel Bernucci. Él es médico interno y también magíster en salud pública. Es secretario nacional del Colegio Médico de Chile y es también docente de la Universidad Finisterre. Entonces les voy a dar los lineamientos para la charla de hoy. Consideremos que tendremos, aquí dice 20 minutos, pero tendremos 15 minutos por invitado para que realice una exposición abierta. En esta exposición el invitado puede o no usar material de apoyo si así lo desea. Y luego de eso, luego de que presenten nuestros 3 invitados, se dará entonces inicio a la ronda de preguntas que pueden estar dirigidas a cualquiera de los invitados, ¿verdad? Las preguntas, la dinámica de esto es que serán realizadas mediante la herramienta de levantar la mano de Zoom para los estudiantes que son del curso, pero también estaremos aceptando aquellas preguntas que surjan a través del Facebook Live. Nosotros haremos llegar esas preguntas a los invitados. Y la otra cosa relevante es que esta charla se acaba a las 7:30, por lo tanto vamos a aceptar preguntas hasta las 7:15, de manera de que estén preparados y hagan las preguntas en el momento adecuado. Eh, Antes de darle la palabra al doctor Valiente, quisiera enviar un saludo a todas las personas que están en sus casas y que durante este tiempo, por causas de la pandemia, han tenido que sufrir ya sea pérdida o en el fondo están sufriendo todas las implicancias que ha tenido esta pandemia, que obviamente nos ha afectado no solo en términos de salud, sino en términos sociales y psicológicos también. Así que con eso, entonces, le doy la bienvenida al doctor Fernando Valiente. Por favor, doctor Valiente. Aló, alguien me mutió. ¿Están viendo mi escritorio, Sebastián? Apóyame. Sí, ahí sí. Sí, se ve tu escritorio, Fernando. Perfecto. ¿Y ahí se ve el PowerPoint? Ahí sí, ahí está el PowerPoint. Súper. Gracias por la introducción, ¿cierto? Bla, 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 profesor y todo. Yo soy Fernando Valiente y les voy a hablar un poco dar una introducción de qué es lo que, de los virus, ¿cierto? Y hay que poner en contexto qué pasó con este coronavirus. Y me gusta partir con esta, que es una información de la Organización Mundial de la Salud, en la cual se puntea, ¿cierto?, que esta infección, si bien nosotros la supimos el 31 de diciembre del 2019, habían casos previos, ¿cierto? Acá podemos ver fechas como el 8 de diciembre del 2019, ya habían casos confirmados de coronavirus. Y me gustaría que ustedes pensaran qué estaban haciendo el 8 de diciembre o el 7 de diciembre. Yo creo que eso es súper importante en el sentido de vernos retrospectivamente, ¿cierto? Y ver cómo hemos cambiado y cómo nos ha cambiado esta pandemia. Yo particularmente estaba en la isla de Pascua.
y estaba haciendo un operativo, ¿cierto?, de VIH en Rapa Nui junto a un grupo de académicos y de estudiantes de la Universidad de Chile. Yo no trabajo en coronavirus, jamás había trabajado en coronavirus, lo había escuchado, ¿cierto? Lo paso mucho en mis clases, sin embargo, soy virólogo y me tocó lo que me tenía que tocar, una pandemia, ¿cierto? Para poder sacar todos los conocimientos que uno tenía ahí acumulados en el tiempo. Pero esto no es nuevo, ¿cierto? La historia de las pandemias vienen de hace mucho tiempo. Esta es una fotografía que afortunadamente la actualizaron al día de ayer, ¿ya? Entonces está muy actualizado con los números que ustedes pueden ver en los colorcitos, que es la cantidad de muertos que ha tenido el coronavirus, o sea, las diferentes pandemias, ¿cierto? De los diferentes virus y bacterias que nos han atacado en nuestra historia. Por lo tanto, esto no es nada nuevo, ¿sí? Es una cosa que va a pasar y va a seguir pasando, ¿ya? No es la última que vamos a tener tampoco. Y aquí hay algunas precisiones, ¿cierto? Y algunas comparaciones con otros coronavirus, ¿cierto? O con otros virus respiratorios que nosotros estamos más adecuados, como la influenza, ¿cierto? En la cual aquí salen muchos números que espero que después María Paz nos pueda explicar, ¿cierto? Algunas cosas. No, pero quiero hacer el punto que eh, como existe el coronavirus hoy día, existe el SARS en el 2003, existió el MERS en el 2013, que eran virus muy similares, ¿cierto? A este coronavirus que estamos viendo hoy día. Si bien podríamos haber estado mucho mejor preparados, y eso hay que también dejarlo bien en claro, yo creo que esto nos sirve como lección para poder pensar en el futuro y entregar las herramientas necesarias para poder tener una mejor respuesta a esta pandemia. Em, Nosotros el 16 de febrero, ¿cierto? Un poquito antes, fuimos capaces de, entre la Sociedad de Microbiología y la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile, pedir una reunión con el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para ver cómo podíamos nosotros aportar desde las sociedades científicas a esta pandemia. El virus no había llegado a Chile todavía. Sin embargo, sabíamos que iba a llegar. O sea, indudablemente esto sí iba a venir. Nosotros no teníamos un cono, ¿cierto?, del silencio el cual nos iba a proteger de este virus. No, para nada. Por lo tanto, nos reunimos, ¿cierto? Esta reunión participó el ministro y participó también gente del Ministerio de Salud para ver cómo nos podemos articular y nace esta idea de poder reconvertir laboratorios que están día a día, ¿cierto?, haciendo la pega de investigación en laboratorios de diagnóstico. Y bueno, el 3 de marzo pasó lo que tenía que pasar, ¿cierto? Llegó el primer caso reportado en Chile de coronavirus. Y acá, claro, me gusta mostrar este tweet porque llegó, sí, habrá más, sí, ¿qué podemos hacer? Esto se lo copia a la María Paz. Seguir medidas de prevención, ¿cierto? Lavar manos, alejarse de personas enfermas, limpieza de superficie, etcétera, etcétera. O sea, era lo que había que hacer en ese momento y hay que seguir haciéndolo, ¿sí? Acá dice no usar mascarillas si no está infectado, ¿cierto? Y esa es una cosa que va cambiando y va cambiando día a día dependiendo de la dinámica que tienen estas infecciones. En ese tiempo, ¿cierto?, se pedía no usar mascarilla para no desabastecer a los centros que la necesitaban, ¿cierto?, de manera urgente. Sin embargo, hoy día la indicación es que todos debemos usar mascarilla para poder tener un contacto con la población. Ya el 4 de marzo, ¿cierto?, me preguntan en una entrevista si esto se va a convertir en pandemia. Yo digo lo más probable es que sí, fui súper criticado, sin embargo, a los 2 días después esto se declara, ¿cierto?, pandémico. Y, y bueno, es la historia de la evolución de estas infecciones, ¿no? Aquí tampoco había nada nuevo, sin embargo, claro, el conocimiento en esto está recluido en las personas que estudian esto. Sin embargo, traspasar esa información a la población es un desafío que tenemos constantemente. Lo más impresionante es que desde el 3 de marzo al 8 de marzo, el ISP ya había secuenciado 4 genomas del virus. ¿Ya? Para ponerlo en perspectiva, el, eh, el genoma de VIH, ¿cierto? Desde que hubo el primer caso hasta que pudimos tener el genoma completo, demoró aproximadamente 3 años. ¿Ya? Esto en Chile, ¿cierto? Hoy día, 2020, se pudo hacer
¿cierto? En un lapso de 5 días. Eso quiere decir que tenemos todas las herramientas, ¿cierto?, para poder tener una ciencia de frontera en nuestro país, en este caso, para poder ocuparlo en esta pandemia, ¿ya? Y lo más impresionante, que cuando se empieza a hablar, ¿cierto?, esta reconversión de los laboratorios, ¿cierto? Yo les muestro acá la resolución exenta del 26 de marzo, eso quiere decir un poquito más de un mes después de la reunión que tuvimos con el Ministerio de Ciencia, donde el Ministerio de Salud autoriza la prestación de salud consistente en prueba diagnóstica de SARS-CoV-2 a diferentes laboratorios, que en el primer piloto constó solamente de 6 laboratorios, ¿cierto? Y uno de ellos fue el Laboratorio de Biología Molecular del programa de Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ¿ya? Y dicho laboratorio deberá funcionar bajo la dependencia del Servicio de Salud Metropolitano Norte, ¿ya? Esta era la primera cercanía que nosotros teníamos trabajando con el Ministerio de Salud, en el cual había una territorialidad que se le daba a estos laboratorios para poder funcionar, ¿cierto?, de manera colaborativa y sinérgica en estas pruebas diagnósticas. ¿En qué consiste este diagnóstico por RT-PCR? ¿Cierto? Nosotros tenemos acá un hisopado nasofaringeo en el cual uno saca la muestra, ¿cierto?, del paciente, en el cual tiene que tener un ángulo específico, llegar bien atrás para poder sacar este virus que va a estar ahí de manera replicativa. Luego se colecta este espécimen en diferentes medios de transporte, y desde ahí nosotros hacemos la extracción, ¿cierto? Acá en el paso 3, la extracción del RNA, que es básicamente el genoma del virus, ¿ya? Posteriormente hacemos una reacción de RT-qPCR, y no es PCR solamente, sino que es una reacción acoplada a una transcripción reversa, dado que este virus tiene su material genético de ARN, que debe ser convertido en ADN para poder nosotros tener pequeños fragmentos y poder amplificarlos, ¿cierto?, por esta técnica de PCR, y así de alguna manera tener, ¿cierto?, este resultado que ustedes pueden ver acá, que puede dar positivo, ¿cierto?, puede dar negativo o no concluyente o indeterminado, ¿ya? Esas son como las 3 variaciones que puede tener este examen. Es bastante sensible, ¿cierto?, al día de hoy, el gol estándar para hacer el diagnóstico. Esto no tiene absolutamente nada que ver con los test de anticuerpos, ojo, ¿ya? Esto es para detectar si nosotros tenemos el virus en nuestro organismo. Eh, En paralelo, ¿cierto? En nuestro laboratorio se conformó un grupo de investigación y desarrollo, el cual, si nosotros partimos el 26 de marzo, ya el 28 de marzo fuimos capaces de poner un artículo en preprint, en el cual hacíamos ciertos desarrollos y ciertas mejoras, optimizaciones al proceso de diagnóstico, el cual hoy día, al día de hoy, viendo todo lo que ha pasado y cómo se ha comportado, ¿cierto? Desde cuáles han sido los nuevos kits de diagnósticos que han llegado a cómo ha estado el stock de ciertos reactivos, eh, que esto que pensamos el 28 de marzo era un desarrollo que podía haber quedado ahí, quizás o en 1 o 2 semanas más ya esto sea realidad y se empieza a utilizar. Y eso es súper importante porque una de las características que le va a dar el realce hoy día a los científicos, ¿cierto? Y cómo aportan desde su conocimiento a esta pandemia. Y el 4 de abril, sí, se lanza, ¿cierto?, esta red de laboratorios universitarios que se convirtieron de laboratorio de investigación a laboratorio de diagnóstico, en el cual en un segundo piloto ya no eran 6 laboratorios, sino que eran más de 15 laboratorios, ¿sí? Y pueden ver que están distribuidos por todo Chile, y eso es extremadamente importante porque hay regiones como por ejemplo, ¿cierto?, Atacama, en la cual solamente la Universidad de Atacama es la que hace todos los exámenes para la región, o la Universidad de Magallanes. O sea, sin ellos, esas regiones no podrían tener sus propios exámenes y tendrían que ser derivados, ¿cierto?, a otras regiones. Em, Luego de un mes de trabajo, ¿cierto? 28 de abril, ya nosotros habíamos hecho más de 1000 exámenes de PCR, ¿cierto? Teníamos ya un convenio con el Servicio Médico Legal. Eso quiere decir que algunos cadáveres sí estábamos testeándolos haciendo el testeo de coronavirus, ¿cierto? Y bueno, y haciendo estos nuevos desarrollos para poder prestar soporte técnico en el ámbito de diagnóstico. Y el día de hoy, ¿cierto? Estos son los datos.
que tenemos hoy día, en el cual ustedes pueden ver acá que diariamente, ¿cierto? Se hacen casi 18.000 nuevos exámenes en las últimas 24 horas. Y de esos 18.000, el 13% corresponden a la red de laboratorios universitarios. ¿Ya? Si nosotros hacemos un acumulado a la fecha, hoy día veíamos los números, sin la red de laboratorio, tendríamos 100.000 exámenes menos realizados hoy día. ¿Ya? Por lo tanto, es un apoyo primordial, súper importante a lo que han hecho estos laboratorios en esta reconversión. Y al día de hoy ya contamos con 28 universidades, ¿cierto?, distribuidas a lo largo de todo Chile. Sin embargo, ¿cierto?, no solamente el diagnóstico es importante, sino que también la prevención y el tratamiento. Y aquí hay mucha información, ¿ya? Y se habla también de una infodemia, en la cual recibimos todos los días de qué es lo que está sucediendo. Y básicamente les quiero mostrar este dibujo en el cual se ilustra cómo es el ciclo replicativo del virus, que quiere decir que cuando el virus, que lo podemos ver acá, ¿cierto?, entra a la célula que va a infectar, y dentro de la célula, ¿cierto?, el virus replica y va a generar más virus para poder volver a infectar. Y nosotros en estas cajitas rojas que podemos ver acá, son los diferentes pasos y posibles tratamientos, ¿ya? Y esto está en constante, es un, ¿cómo decirlo? En constante desarrollo, ¿cierto? Si funciona, si no funciona, dónde lo publicamos, dónde no lo publicamos. Acá hoy día salió un estudio multicéntrico de la hidroxicloroquina, hoy día se retractaron algunos autores. Entonces esto es un cambio, ¿cierto?, plástico, constante, que hay que estar revisando, ¿cierto?, la literatura día a día. Y a raíz de eso quiero salirme de acá y quiero mostrar algunas cosas que están en Internet, como por ejemplo esta maravillosa plataforma que generó una persona de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, en la cual, ¿cierto?, ustedes pueden ver esto, ¿cierto? Ustedes pueden ver los casos confirmados por región, ¿cierto? Acá ustedes pueden ver, ¿cierto?, el número de fallecidos, los casos nuevos, etcétera, etcétera, y pueden jugar porque esto es bastante dinámico. Y esto es uno de los desarrollos, ¿cierto?, que ha servido para poder visualizar los números que muestran los reportes diarios, ¿ya? Ustedes pueden ver esto que es de hoy día. Además, quiero mostrar esta otra plataforma, en la cual se dio a conocer hace 2 días atrás, que es básicamente el mapa genómico de los coronavirus que andan dando vuelta en nuestro país, ¿cierto?, o los que hemos podido pesquisar. Y ustedes pueden ver, ¿cierto?, que acá se engloban alrededor de 150 genomas hasta el minuto. Sin embargo, en la sumatoria deberíamos llegar en corto plazo a casi 300 genomas que ya se llevan secuenciados por este consorcio que nace de diferentes iniciativas, ¿cierto?, y de diferentes investigadores a lo largo de todo Chile. Y quiero quedarme con dos páginas que son bastante útiles, que es esta, que no sé por qué no se ve, es porque estoy desconectado del servidor, que es la línea del tiempo del desarrollo de las vacunas. Cuando hablan de vacunas, ¿cierto?, nosotros estamos constantemente viendo en las noticias de cuántas vacunas hay, y acá ustedes pueden ver que básicamente tenemos casi 176 candidatos de vacunas, ¿ya? No son las 4 ni las 5 que salen en las noticias, pero sí, si nosotros sacamos el estado de desarrollo de ellas, podemos ver que las que van más avanzadas son precisamente la de la Universidad de Oxford, ¿cierto?, que es basada en un adenovirus, ¿cierto? Y podemos ver esta otra, que es la de Moderna, que es basada, ¿cierto?, en una vacuna de ARN. Pero lo más curioso es que si ustedes, voy a sacar todas estas que están en un desarrollo muy adelantado, si yo bajo acá, ¿cierto? Hoy día yo me encontraba con sorpresas extremadamente gratas, porque por acá uno puede ver que está, ¿cierto?, la Universidad Católica con el Instituto Milenio, Inmunología e Inmunoterapia, que ya, ¿cierto?, tiene un desarrollo preclínico que debería, ¿cierto?, seguir todos estos pasos y poder en 1 o 1 año y medio más
poder ver la luz y tener una vacuna propia, ¿ya? Y eso lo podemos discutir un rato más. Y además quiero quedarme con esta última diapositiva, en la cual una cosa es la vacuna, que es la prevención, ¿cierto? Y otra cosa es el desarrollo de antivirales, que básicamente es cuando uno ya está infectado, ¿ya? Y podemos ver que uno habla de 1, de 2, de 3, pero, ¿cierto? No quiero hacer propaganda, pero acá podemos ver que en esta, desapareció, había un 161, eso quiere decir que hay 161 antivirales, ¿cierto? Que están siendo probados a lo largo de todo el mundo, en los cuales hay algunos que están, ¿cierto?, en fases bastante más avanzadas que los de la vacuna. Lamentablemente, en este mapita que ustedes ven acá, ¿cierto? No sale Chile, porque no tiene ningún antiviral que esté socializado, que se está haciendo algo. Una cosa es que salga en las noticias en el diario y otra cosa es que de verdad se ponga en una base de datos en la cual podamos hacer un seguimiento. Por lo tanto, esto es un desafío extremadamente grande que tenemos hoy día de, por un lado, cumplir con el diagnóstico, ¿cierto? Por otro lado, querer tener una vacuna y por otro lado, ¿cierto? Querer tener un antiviral. Ahora, no me voy a meter en los otros temas, ¿cierto? Porque yo creo que está de más decir que la prevención, ¿cierto? Y la trazabilidad de los casos, que también es una cosa extremadamente importante, los otros dos speakers van a hablar de ello. Así que muchas gracias y abierto a cualquier pregunta al final. Muchas gracias, Fernando. Entonces, sin demorarnos mucho, vamos con María Paz. María Paz, ¿está ahí? Sí, hola, acá, muy atenta a la charla de Fernando. Ya, entonces es tu turno, tus 15 Dale. minutos. De fama. Sí, te escuchamos. Sí, estoy poniendo mi presentación, dame un segundo. Aquí está. ¿Ven ahí mi presentación? Súper bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Fernando. Aprendí mucho también con su presentación. Qué bueno que después le pidieron que compartiera los links porque traté de anotarlos, así que también me son muy útiles. Bueno, yo les voy a hablar de la epidemiología de esta nueva enfermedad de COVID-19 y vamos a hablar un poquitito sobre las cosas buenas y las cosas no tan buenas que estamos viviendo. Yo creo que tenemos que considerar de que hay mucha información circulando y siempre cuando hay mucha información hay información que es correcta y información que es incorrecta, pero realmente es tiempo para los hechos y no para los rumores, y también es rol de cada uno de nosotros combatir un poco esta infodemia que nos mencionaba Fernando, que siempre es muy dañina. Esta enfermedad COVID-19 nos está quitando mucho, pero nos está dando esta oportunidad de unificarnos con objetivos comunes para trabajar y para aprender todos juntos. Como decíamos, hay mucho espíritu de colaboración y eso tratemos de rescatarlo y de mantenerlo. Pero también hay muchas cosas que están profundizándose y que se están viendo un poco más profundamente en términos de las desigualdades de las sociedades. Sabemos que este es un virus que no discrimina, pero los impactos virales y los impactos sanitarios y sociales, por supuesto que sí discriminan, y las personas que viven en ambientes que son vulnerados tienen una vivencia con mucho mayor riesgo a las consecuencias de las infecciones por este virus, y no podemos dejar pasar eso. Bueno, todos hablábamos de un poco de que esto nos tomó por sorpresa, ¿cierto? ¿Qué estábamos haciendo a primeros días de este año? ¿Qué estábamos haciendo a fines del año pasado? Bueno, había muchas personas que esto no los tomó tanto por sorpresa. Habían muchas publicaciones anteriores que hablaban de que este tipo de virus, esta familia de virus, la habían estado vigilando y por lo tanto estábamos siempre alerta, los epidemiólogos, de que podía suceder entonces la emergencia de un nuevo tipo viral como este. Vemos ahí una publicación del año 2007 donde ya se estaba indicando que teníamos que estar alerta entonces a los virus que eran tipo SARS-CoV
que tenían reservorios en los murciélagos y, por ejemplo, también que podíamos mirar un poco qué estaba sucediendo en China, no por ser China, sino que por las condiciones sociales y también comerciales que se dan en China, que son entonces muy propicias para que puedan entonces surgir estas recombinaciones de factores para que surjan nuevos virus. El año 2017 también se hizo un listado de las distintas zoonosis que teníamos que estar vigilando y podemos ver que una de ellas eran la emergencia de coronavirus del tipo SARS-CoV. Entonces no nos toma tanto por sorpresa esto. ¿Cómo se ve una pandemia? Así se ve una pandemia. Una pandemia no quiere decir que este virus se hace más agresivo, sino que lo que hace es que al ser más transmisibles entre humanos que otros de esta familia de los virus, logra entonces viajar y logra entonces instalarse en todos los sectores geográficos a nivel mundial. Pero en esa gráfica que vemos acá abajo también tenemos que recordar que a pesar de que otros virus respiratorios hemos visto que han sido desplazados, hay otras enfermedades y otros virus que siguen manteniéndose y siguen teniendo un impacto sanitario y que probablemente vamos a tener que hacer una gran vigilancia. Y vamos a tener que hacer un gran esfuerzo también para minimizar los impactos de otras enfermedades que hemos dejado de tratar o que hemos dejado de prevenir. Sabemos que, por ejemplo, las coberturas de vacunas nos han bajado bastante, por lo tanto, los impactos de las pandemias no son solamente directos, sino que también son indirectos. ¿Cómo estamos al día de hoy? Este es el reporte de OMS del SARS-CoV-2, de cómo a nivel epidemiológico los impactos, y podemos ver que ya se han registrado casi 6,5 millones de casos. Vemos un poco ahí en la gráfica, en el mapa, cómo es la temporalidad de afectación, es bastante heterogénea, hay algunos continentes que estamos en este momento con un impacto mucho mayor que otros. Vemos en la gráfica de la izquierda cómo la mala noticia, ¿cierto? Porque las barras amarillas somos América y somos quienes estamos manteniendo la pandemia en este momento. Europa, que en algún momento tuvo una afectación muy importante, ha estado en franco declive, lento, pero declive de sus casos, que es el color salmón de esa gráfica, pero podemos ver entonces que esta es una pandemia que todavía está en crecimiento y que por lo tanto los modelos predictivos, que vamos a hablar un poquitito de eso más rato, nos están diciendo que todavía falta un tiempo para recorrer esta ola epidémica y probablemente tengamos que programarnos de que vamos a tener más de una ola epidémica. Entonces, ¿qué son las acciones que tenemos que hacer? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es lo que falta por hacer en Chile y a nivel mundial? Todos recordamos entonces que una de las indicaciones más importantes para disminuir los impactos a la población es aplanar la curva. ¿Y qué significaba aplanar la curva? Es hacer todos los esfuerzos entonces para que los casos que íbamos a tener relacionados con esta enfermedad probablemente no los lográramos disminuir, pero sí lográramos desplazarlos temporalmente, es decir, que no estuvieran concentrados en un periodo corto de tiempo y que lográramos entonces observarlos en un periodo mucho más largo para evitar entonces un colapso, una saturación de la demanda sanitaria, que finalmente es lo que nosotros estamos viendo, que estamos inmersos en este momento en probablemente ya en una alza muy cercana al pic, esperamos. Pero sabemos entonces que ha sido difícil considerar si en Chile hemos logrado o no aplanar la curva. Vamos a poder hablar de eso y reflexionar en un momento más. Lo único que podría disminuir los casos, un poco lo que conversaba Fernando hace un momento, es tener una vacuna, es decir, tener una herramienta preventiva para evitar entonces tener un alza importante de casos. Los últimos reportes han dicho que ya hay 10 vacunas en fase clínica y cerca de 123 en estudios preclínicos. Una gráfica un poco pesimista vemos acá abajo. Esta es una información que surge de evaluar entonces los datos de mortalidad de los países y vemos que en Chile aparece dentro de uno de los países que más ha aportado muertes por exceso relacionadas entonces con diversas causas, y sabemos que eso cuando nosotros los comparamos con datos anteriores entonces podemos ver si hemos tenido un impacto mayor que el que nos dan nuestros datos, y esto no es solamente en Chile. Vamos a poder hablar un poco más sobre los registros y si han tenido un impacto o no en relación a la credibilidad de los datos, pero esto pasa en muchos otros países también, porque el dato de la mortalidad, el dato de los fallecidos, no es un dato tan rápido de obtener.
¿Cuáles son las medidas de prevención poblacional que son recomendadas a nivel internacional? Bueno, son medidas bastante generales. En un primer lugar hablamos de contención. Tenemos que hacer manejo de los casos, es decir, los pacientes que ya tienen un diagnóstico confirmado, tenemos que aislarlos, ¿cierto? Retirarlos de la sociedad para que evitemos entonces generar más casos. Y también en el caso de los contactos estrechos, lo que se hace entonces es una cuarentena. De nuevo, retirarlos de la sociedad para evitar que generen más casos secundarios. Pero también tenemos otras actividades básicas que podemos reflexionar al respecto, si han sido bien evaluadas o no, en relación, por ejemplo, a la comunicación al público. La comunicación tiene que ser mensajes claros, coherentes, consistentes, mensajes sin contradicciones para que entonces la población pueda cambiar su comportamiento. Generalmente en salud pública y en epidemiología trabajamos mucho con comunicación del riesgo para indicarle a la población que cambie su comportamiento para disminuir tanto el riesgo individual como el riesgo poblacional. Algunos otros elementos importantes, por supuesto, enfocarnos en salvar vidas. Para poder hacer eso tenemos que hacer reconversión de camas, hemos estado viendo, seguramente José nos va a comentar de esto en un momento más. Proteger a los trabajadores de la salud, sabemos también que un riesgo alto de hacer una infección es estar en contacto con los pacientes en su fase infecciosa, por lo tanto ahí es donde debiera protegerse también. Reducir la transmisión con todo lo que hemos estado comentando acá, y también mantener una férrea vigilancia epidemiológica y la importancia del laboratorio, como nos comentó recién Fernando. Otras medidas ya de mitigación son las que estamos viviendo nosotros ahora. Aquí en el país, algunas regiones nos encontramos entonces con cuarentenas poblacionales, pero son estrategias principalmente de distanciamiento físico, ¿cierto? Tratamos de quitarle un poco el distanciamiento social, hablamos más de distanciamiento físico porque nosotros estamos aquí muy conectados y la idea entonces es hacer telecomunicación, pero también evitar estas reuniones masivas donde se pueden dar estos super spreaders o estos casos donde un caso te puede generar muchos casos que se hace incontrolable. Cierre de fronteras fue uno de los primeros elementos también que se hizo en el país. Bien. Otras cosas que también se han hecho aquí en el país, bueno, algunas cosas bien sui generis, como por ejemplo el toque de queda nocturno. Es bastante raro esto porque los virus se transmiten durante las 24 horas, no solo en la noche, pero bueno, fue una de las estrategias que se utilizó. Estas cuarentenas dinámicas, que también las podemos hablar en un rato más, pero son también bastante novedosas, poco que yo sepa, no hay muchos más países que están haciendo esto, por lo tanto, podemos evaluar en cuanto a su efectividad o no. Nosotros podemos hablar sobre si realmente son recomendables mantenerlas o no. Mascarillas obligatorias, tal como nos comentó Fernando, en un principio las evidencias indicaban que era mejor evitar dar una recomendación poblacional porque eso podía hacer que se generara una disminución de mascarillas para el uso en personal de salud, pero se amplió entonces a estas mascarillas obligatorias de tela, más que para que yo no me enferme cuando la use, es porque yo, si me pongo la mascarilla, evito entonces transmitirle a alguien más la enfermedad. El pasaporte y el carnet de inmunidad, en un tiempo, esto fue una de las estrategias poblacionales que se indicó en el país, pero ya sabemos que esto fue desechado porque no tenemos evidencias científicas robustas para recomendarla, y también porque esto generaba un dilema ético bastante importante que teníamos que hacernos cargo cuando se generaba un incentivo entonces para que las personas pudieran ser presionadas para, por ejemplo, enfermarse, para poder obtener este carnet, para poder seguir trabajando. ¿Cómo estamos en Chile? Bueno, en Chile nosotros al día de hoy tenemos una cantidad de casos bastante importante. Vemos que la curva ha seguido en aumento, la curva aquí arriba a la izquierda. Tenemos entonces en este momento un aumento sostenido de los casos, y aquí abajo podemos ver también un aumento sostenido en los casos que requieren una hospitalización en unidades críticas, y también aquí podemos ver entonces que en esta gráfica podemos ver que han incrementado bastante los casos, es decir, los fallecidos, y por lo tanto nosotros podemos esperar entonces que estas gráficas hablan todas en conjunto, ¿cierto? A medida que saturamos más las camas críticas, vamos a tener un aumento también en la letalidad, que ya lo estamos viviendo en estos momentos, lamentablemente, por supuesto. Al día de hoy tenemos 118.000 casos
en este momento hay 1.356 fallecidos, de un 1,2%, pero sabemos que la definición de los fallecidos también es algo que podemos reflexionar, porque en Chile no se está utilizando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para poder registrar los fallecidos, que eso también puede darnos entonces un indicio de que esos datos son mayores realmente en el país. Nosotros tenemos algunos datos que desde la Escuela de Salud Pública y a nivel de sociedades científicas se han pedido y tampoco los hemos logrado obtener, que son obtener los datos desagregados y anonimizados para poder hacer modelos matemáticos más robustos, poder tener más información de la población para poder aportar. Uno no pide datos para, digamos, juzgar a nadie, uno pide los datos para entender el fenómeno epidemiológico y para poder aportar también desde cada una de nuestras experticias, pero hasta el día de hoy esos datos no han sido entregados, por lo tanto también es relevante eso a la hora de la reflexión. ¿Qué otras cosas sabemos de los casos actuales? Bueno, nosotros en este momento ya tenemos más o menos claridad de los cuadros clínicos. El profesor en un momento más les va a hablar sobre esto, pero sabemos entonces que la presentación clínica es bastante diversa, pero tiene algunos síntomas y signos que lo hacen bastante características, que lo van a hablar en un momento. Cuando evaluamos la positividad, vemos un poco en este gráfico de acá abajo, es importante recordar que la positividad es cuántos de los test que se hacen a la población luego salen positivos, por lo tanto te dice más o menos si estás todavía viendo la epidemia o la estás perdiendo de vista, que es un poco lo que nos está sucediendo. A pesar de que se hacen muchos test y cada día se hace un esfuerzo diagnóstico muy importante, gracias también al aporte de las universidades a lo largo del país, podemos ver que este porcentaje de positividad ha ido en, digamos, aumento. Esto quiere decir que se están concentrando los testeos en los pacientes que tienen más riesgo, entonces, de dar un cuadro positivo, y estamos un poco perdiendo de vista la epidemia. Por lo tanto, ese esfuerzo diagnóstico debiera incrementarse más todavía. Bueno, estamos aplanando la curva y con esto ya voy a ir terminando. El emoji habla por sí solo. Es difícil en este momento con los datos que nosotros estamos evaluando decir que hemos aplanado la curva. Estamos viendo un impacto importantísimo a nivel de la carga de las unidades críticas. A nivel nacional el 88% de las camas críticas se encuentran ocupadas. A nivel de la región metropolitana es el 100% de las camas críticas. Y esto te dice un poco que se vienen días muy difíciles y que también tenemos que lograr comunicar este riesgo a la ciudadanía, y por lo tanto también la recomendación a todos y a todos acá es que si podemos evitar salir de la casa, es lo que tenemos que hacer. Es decir, en este momento si a alguien le ocurre algo, un accidente, no hay camas críticas, no hay espacio para tener entonces una cama crítica y un ventilador a nivel de la región metropolitana. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que comemos, no hacer arreglos extraños que nos puedan significar un accidente. Si salimos de la casa, tener mucho cuidado, porque nosotros, si alguien toma medicamentos, mantener los controles, tomarse sus medicamentos, que no tengamos un cuadro de descompensación, porque se nos vienen algunas semanas muy complejas y no podemos contar con tener esas camas. Creo que eso es lo último. Oh, lo último, esto sí, porque es un dato importante para ir cerrando. El R0, que es este valor que a nosotros los epidemiólogos y epidemiólogas nos gusta mucho, que habla de la tasa de velocidad de contagio o el promedio de casos nuevos que genera un caso confirmado en un periodo de tiempo designado. En este momento, nosotros siempre comparamos los R0 con distintas enfermedades. Por ejemplo, una de las enfermedades más contagiosas es el sarampión, que tiene un R0 de 18. Cuando nos comparamos con la influenza, tenemos un R0 de 1,5, es decir, una persona que está contagiada de influenza contagia a 1,5 personas más en promedio. En este momento en Chile, nuestro R0 es de 2,3, que es el mismo valor a nivel mundial. Y el R efectivo, que son de las últimas 2 semanas, es 1,16. Todo valor que sea sobre 1 nos complica, porque quiere decir que es una epidemia que sigue en franco ascenso y nos va a costar entonces disminuir la carga. Ya termino. Y con esto sí cierro. La comunicación de riesgos es compleja, es algo que nosotros tenemos que mejorar a nivel también gubernamental. Se tiene que construir un espacio de confianza y se tiene que también tener más transparencia de los datos y ser bidireccional.
Hay algunos criterios que también los podemos hablar después, que son las recomendaciones para flexibilizar las cuarentenas, que a nivel país, donde están en este momento región metropolitana y otras regiones más complejas, todavía no las logramos alcanzar para poder hablar o pensar en flexibilizar cuarentenas. Y con eso ya termino. Muchas gracias, María Paz. Muy interesante presentación. José Miguel, ¿estás? Estás silenciado. Te voy a dar audio, ¿ok? Seba, Ahí, por mientras... ¿me Ahí escuchas? Ahí ¿Sí? está, ¿Me perfecto. escuchas? Sí, Sí. sí, ok. Sí, Te escuchamos, José reiterar Miguel. que a estudiantes que quieran preguntar, Perdón, están haciendo una pregunta. ¿Parto o No, termino no, con lo la que pregunta? pasa, lo que está hablando el J es que recuerden que los estudiantes que quieran hacer preguntas tienen que levantar la mano y también nos pueden preguntar por Facebook, ¿ok? Te escuchamos, José Miguel. Perfecto. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. En realidad me siento terriblemente presionado por la calidad de los expositores previos, por la pina, en realidad, por el profesor. Así que, bueno, quiero dar un poco la perspectiva desde el colegio. En realidad, el colegio hemos estado, digamos, desde el punto de vista de presentar nuestros argumentos y nuestros aportes. Así que queremos preguntar un poco la presentación. Los objetivos de esta presentación es describir la pandemia, analizar los aspectos mundiales, los aspectos nacionales, describir la respuesta y analizar los aspectos a mejorar, que probablemente es donde más interesante se vuelve la conversación. Un poco lo que decía nuestro primer expositor, pero con otras palabras, ¿qué estábamos haciendo en diciembre? En realidad, nosotros hemos escuchado, éramos felices y no lo sabíamos, quizás probablemente, porque empezaron a llegar estas noticias, ¿no es cierto?, terribles de un brote de neumonía en Chile vinculado a un nuevo coronavirus. Empezaron a aparecer nuestras alertas epidemiológicas de los amigos de la OPS. Empezaron en los periódicos, ¿no es cierto?, y los medios de comunicación. El coronavirus pasó de la pandemia y ya esta cuestión nos explotó en la cara, ¿no es cierto?, y hoy en día nuestra terrible portada del New Yorker, que a través de un dibujo nos dice mucho de, en el fondo, cómo está el personal de salud, y eso significa que en el fondo la gente, a su vez, que está atendiendo a este personal de salud, está probablemente peor que ellos. Como ya han dicho latamente los expositores previos, estamos en un virus nuevo, y en relación a eso estamos recién conociendo cómo se comporta. Como dijo la Pina reciente, una contagiosidad media, 10 veces más contagiosa que la influenza estacional. Lo característico desde el punto de vista clínico, y esto es cuando nos enfrentamos, yo estoy de turno en este minuto, así que desde el punto de vista clínico nos enfrentamos, es que tiene una alta morbimortalidad en adultos mayores y muy poca en niños e infantes. Y esto es bien importante porque, por un lado, es lo que lo diferencia, por ejemplo, de la influenza. La influenza, los grupos de riesgo, ¿no es cierto? Tenemos a los menores de 10 años, ya ahí podemos discutir 10, 6 años, y tenemos los mayores de 65 años, como dos targets, ¿no es cierto? Y aquí este virus se enfoca en los adultos mayores. Y desde el punto de vista clínico y también desde la salubridad, desde la salud pública, tiene un doble efecto. Tiene un doble efecto personal que afecta a la mortalidad asociada propia a la persona. O sea, si yo, persona única, ¿no es cierto?, tengo mayor de 65 años, tengo una mortalidad asociada mayor que una persona menor de 65 años. Sin embargo, y lo característico, y también lo dijo la Pina, es que lo que hemos visto en el mundo es que esta ola de contagio, ¿no es cierto?, este tsunami de contagiados, produce un tsunami de consultas al hospital y produce un tsunami de ingresos hospitalarios de unidades de pacientes críticos. Y lo que vimos en algunos países es que hay una mortalidad asociada propia a este tsunami. O sea, aparte de los que se mueren por el virus, hay algunos que se mueren por no poderse atender debidamente y adecuadamente producto de esta ola. Y por lo tanto, tenemos una mortalidad asociada que es bien variable, pero en países sin colapso, podemos decir, de entre un 3 a un 5%, un 2%, me puede decir alguien por ahí, pero en países con colapso o que les colapsó el sistema de salud, como Italia, por ejemplo, podemos llegar a un 11, un 12% en las peores fechas. O sea, quiere decir que tenemos por lo menos entre 6 a 8 puntos solamente de mortalidad producto de los colapsos de los sistemas sanitarios, y es por eso de que, en el fondo, tomar las medidas de contención antes de que explote esta cuestión era tan importante. Bueno, esto ya lo conversaron, ¿no es cierto? La evolución en el mundo, llegamos a sobrepasar largamente los 100.000 casos diarios,
¿no es cierto?, con esta mortalidad que es característicamente en bumps. Los casos totales ya sobrepasamos los 6 millones, ¿no es cierto? Lo que ha pasado en Estados Unidos, que en el tiempo, ¿no es cierto?, ha ido aumentando los casos, y la evolución en Chile tampoco me voy a detener mucho, ¿no es cierto?, con los casos confirmados. Estos datos son hasta la última semana de mayo. Ya sobrepasamos, ¿no es cierto?, estamos acercándonos a los 100.000 casos, y la cantidad de muertos diarios, ¿no es cierto?, que ya vamos alrededor de 5.000 muertos diarios, con todos los peros, ¿no es cierto?, y con todos los subanálisis que puede hacer, que también dijo la PIN. Entonces, me quiero detener aquí un poco en la discusión. Hacemos un buen número de test. Hemos visto hasta el cansancio, ¿no es cierto?, cómo las autoridades y la gente afín al gobierno dice que somos uno de los países que más testeamos en el mundo. Eso, en realidad, cuando uno desagrega esos datos, no es tan así. Sin embargo, si tomamos el número bruto, el número crudo de test totales, pero uno solamente analiza dónde se hacen esos test, vemos que el 80 al 85% casos, alguien dijo muertos diarios, dije casos diarios, perdón. ¿Ya? El 80 al 85% de estos test se realiza en la región metropolitana, y solamente un 15% de estos test se realiza en regiones. O sea, quiere decir que hay 8 millones de chilenos que le estamos haciendo solamente un 15% de test, y en realidad ahí algo está sucediendo. Entonces, en las regiones que tenemos pocos casos, en realidad tenemos que verlo si hay una relación en realidad con el número de test que estamos realizando. ¿Tenemos una baja letalidad? Sí, también podemos entrar a discutir ahí con los números, probablemente la Pina es mucho más experta que yo en eso, pero solamente yo me quiero detener en la salubridad. Pero el virus no se despliega todavía con toda la fuerza en los mayores de 65 años. Cuando veíamos estos números pavorosos del norte de Italia, de Bérgamo, de España, estamos hablando de poblaciones en que el 35% de la población, o sea, un tercio de la población, era mayor de 65 años. En Chile no lo hacemos tan mal, tenemos un 20% de la población sobre 60 años. Y si vemos la tasa, en el último informe epidemiológico, la tasa de contagiados, si sumamos de los 65 a los 70 años, solamente un 9, algo por ciento son mayores de 65 años. Esto quiere decir de que, afortunadamente, el virus todavía no ha llegado totalmente a la población adulto mayor. Por lo tanto, quiere decir que cuando llegue a la población adulto mayor, podemos ver números totalmente pavorosos como los que vimos en el norte de Italia. Y es por eso que las medidas de contención aquí vuelven y siguen jugando un rol fundamental para justamente evitar eso. O sea, lo que quiero decir es que tenemos una baja, los adultos mayores no se han infectado todavía porque lo hemos hecho también, si no se han infectado porque no les ha llegado el virus aún, y esperemos que, y por eso son importantes que no les llegue. El virus, la otra razón de que tenemos baja natalidad es que el virus está avanzando, entre comillas, recién, ya llevamos algunas semanas, en población de más riesgo. Y aquí cuando digo más riesgo, me refiero a determinantes sociales o socioeconómicos de la salud, como ustedes quieren llamarlo. Y en realidad, el dibujito tiene que ver con esto. ¿Ya? El virus, hay que recordar, así como lo dijo el profesor, ¿no es cierto?, en la primera presentación, como lo dijo la profesora Mina en la segunda presentación, el virus llegó, y esto quiero hacer un gráfico, por favor, para que se ubiquen, desde el sector oriente de Santiago, ya de la gente que venía llegando de vacaciones, ¿no es cierto?, de Europa y el Asia, y en el fondo fue avanzando paulatinamente y sigue avanzando hacia las comunas, ¿no es cierto?, del poniente o del norponiente y surponiente de Santiago. Entonces, si hacemos una comparación de ambas poblaciones, en general la población del sector oriente de Santiago es una población que en general es más joven, es una población de un mayor nivel socioeconómico, es una población que tiene mejores trabajos, mejores viviendas, menos contaminación, versus la población del sector poniente de Santiago, donde es una población en general de menor nivel socioeconómico, en general con mayor exposición a contaminantes, de menor nivel de vivienda, y que por lo tanto esperamos que una misma enfermedad que SARS-CoV-2 pueda en una población morir mucho más, enfermarse mucho más, conectarse mucho más a ventilador mecánico, siendo exactamente la misma enfermedad. A eso me refiero con determinantes sociales. Y hay dos temas, uno ya se dijo que era el subreporte,
que podemos ahí probablemente hablar latamente sobre que no haber seguido las recomendaciones de la OMS y probablemente en poquito tiempo más vamos a ver números corregidos y números pavorosamente corregidos probablemente. Y lo otro es que no hemos visto el despliegue del COVID en el invierno chileno. Y cuando digo en el invierno chileno, tenemos que recordar que Chile tiene 5 a 6 de las ciudades más contaminadas, de las 20 más contaminadas de Latinoamérica. Llámese Coyhaique, el número 1, Chillán, Temuco, Talca, Los Ángeles. Así que se me está escapando probablemente alguna. Entonces, no hemos visto cuál es la mezcla entre contaminación atmosférica total, como pasa en esas ciudades, invierno y COVID, que probablemente no puede ser una mezcla, digamos, muy buena persona, como dijo alguien por ahí. Y obviamente que tracking, seguimiento muy mal, que lo vamos a ver ahora. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra estrategia cuando nosotros como colegio hemos ido a la mesa social o cuando nosotros como colegio conversamos con el comité de expertos o con la SOCHEPI o con la SOCHINF? En realidad a todos nos dice cuál es nuestra estrategia y en realidad en el mundo existen como 2 grandes estrategias y todos los grises intermedios que ustedes quieran, que el rebaño y el Search, Test, Tracking and Isolate, pero que lo vamos a decir. La inmunidad de rebaño es lo mismo que hablar de una vacuna, ¿ya? Aquí no tenemos ni una persona vacunada. Espera, se me perdió el puntero, pero en lo azulito no tenemos ni una persona vacunada. Y a medida que va avanzando lo amarillo, vemos cómo las personas vacunadas van protegiendo a las personas no vacunadas. Bueno, el gobierno o varios gobiernos del mundo quisieron hacer lo mismo, pero en vez de una vacuna, exponiendo a la población al contagio progresivo y sucesivo, pensando que las personas que fueran adquiriendo la enfermedad iban a quedar inmunes para, en el fondo, proteger al resto de la persona que no era inmunidad. El primer país que salió absolutamente en todos los medios fue Inglaterra, y ya vemos lo que pasó en Inglaterra, que al medio tuvieron que poner freno a mano, echar marcha atrás, entre medio se contagió el primer ministro. Entonces, la verdad que ejemplos sucesivos, tenemos a Bélgica que también había sido un ejemplo de inmunidad de rebaño en un minuto, tuvo que chantar la moto y también virar hacia atrás. Y el gran ejemplo de todo, que era Suecia, que, ¿no es cierto?, la gente más liberal decía que todo esto era un invento comunista y que las cuarentenas estaban dictadas por Ho Chi Minh y que Suecia era el ejemplo. Bueno, Suecia, entre ayer y hoy día, les quiero decir que se les explotó en la cara la bomba y están con el sistema de salud al tope, a punto de reventar. Por lo tanto, si miramos los países, digamos, que lo han hecho relativamente bien, no aparecen con países que, en primer lugar, nos llegó el virus al mismo tiempo, que en segundo lugar veníamos con el mismo trazo del hemisferio sur, de Asia, y ahí aparecen, ¿no es cierto?, que han escuchado ustedes hasta el cansancio, Oceanía, Islandia, Nueva Zelanda, pero me quiero detener en el ejemplo de Australia. Australia es un país que tiene alrededor de 20 millones, un poquito más de 20 millones de habitantes, un número importante de camas críticas, el doble del que teníamos de Chile antes del inicio. Pero Australia, el virus llegó al mismo tiempo, Australia llegó al virus al mismo tiempo que Chile, estamos hablando, digamos, a principios de marzo, ¿no es cierto? Y más o menos a mediados de marzo, a finales de marzo, tenía Chile y Chile, y quiero decir, y Australia, teníamos la misma cantidad de contagios totales, que eran alrededor de 600, que era al principio de a mediados de marzo, probablemente a finales de marzo. 600, 800 casos totales. Sin embargo, no encontré las curvas, pero si uno sigue las curvas, se produce, digamos, un desapego total. Nosotros lentamente y hacia las finales de abril nos disparamos hacia arriba, y sin embargo Australia fue totalmente hacia abajo. Y si vemos en la esquina superior izquierda, hoy en día, y estos son datos de hoy, nosotros tenemos, nos estamos acercando a los 90.000 casos, Australia tiene 7.200 casos, nosotros tenemos 1.300 muertes reportadas, probablemente más, Australia tiene 102, y no nos vamos a referir a los casos recuperados. Y si vemos las flechas, la primera flecha que ustedes ven ahí, lamentablemente, no sé qué pasó,
no sé qué pasó que no tengo puntero, pero si ustedes ven la primera flecha ahí es cuando Australia decidió cerrar la frontera, y en la segunda flecha es cuando Australia dictaminó las indicaciones de autoaislamiento, que son las medidas de aislamiento social, pero con 0 días de cuarentena total. O sea, Australia logró controlar la pandemia prácticamente sin ningún día de resto social, no cerró los bares en ningún minuto, no cerró las playas. Muchos aquí me van a contestar al tiro porque este es el lugar común de decirle, bueno, pero son otra sociedad. Pero en realidad Australia hizo otra cosa. Australia, antes de la primera fecha, contrató a 18.000 personas extras en su sistema de salud. ¿Y para qué? En realidad, para esto, que es justamente lo que nos falta. Primero dice cuarentena. ¿Qué es lo que nos falta? Cuarentena que tiene que ver cumplirla. Hoy en día vemos los autos, digamos, yo en redes sociales publiqué un par de fotos porque en realidad es tremendamente importante. Dice bajar los casos. En realidad la Pina me va a pegar aquí al tiro un combo virtual porque en realidad no es que baje los casos, sino los vamos a desplazar, pero necesitamos bajar los casos diarios justamente para evitar que ese 5% nos colapse la unidad de paciente crítico en 14 días más. ¿Ya? Y para poder cumplirla, en realidad, cuando las personas que no cumplen la cuarentena, hay personas que deciden, porque en el fondo por decisión propia, no cumplir la cuarentena, pero hay otras personas que no pueden cumplir la cuarentena, y ese no cumplimiento de la cuarentena tiene que ver con aspectos socioeconómicos, porque son trabajadores informales que se ganan el pan del día a día, y es ahí donde aparece el apoyo económico, y de ahí en el contexto de la propuesta del Colegio Médico de poder brindar un apoyo económico a las personas en cuarentena. ¿Para qué? En el fondo, para que puedan cumplir la cuarentena, para que podamos, entre comillas, bajar los casos diarios y para que no nos reviente la UPC en 7 a 14 días más. Pero estas mismas 18.000 personas de Australia, en realidad, tenían que ver con la estrategia de testear. Y en realidad nosotros, como dije, tenemos un buen número de test. Sí, tenemos un buen número de test, pero altamente concentrado en Santiago. Tenemos objetivamente que aumentarlo en regiones. Necesitamos hacer una búsqueda activa de casos, o sea, no podemos dejar que la persona consulte porque sí, necesitamos armar la mayor cantidad de casos. Lo siguiente es que una buena noticia fue que desde la definición de caso nueva se incluyó el sintomático como caso probable y se va a sumar a los casos totales. Y si vemos la vigilancia epidemiológica de los virus, prácticamente el 100% de los virus circulantes que vemos hoy en día, hoy día mismo es COVID-19 SARS-CoV-2 y prácticamente ninguno. Por lo tanto, si alguien llega con una enfermedad viral, la probabilidad pretest de que tenga COVID es extremadamente alta, por lo tanto, incluso estamos llegando al nivel en que no necesitamos ni siquiera la PCR para hacer el diagnóstico. Lo segundo que nos falta es seguimiento, y sorry que lo repita, pero esa es la idea de la comunicación de riesgo, que también se dijo en la presentación anterior, de casos y controles. El diseño inicial del gobierno fue hacer este seguimiento por las Ceremis. ¿Ya? Las Ceremis, desde la reforma de salud del año 2005, donde se crea la Subsecretaría de Salud Pública y a su cargo deja las Ceremis tienen muy poquitos funcionarios. En Santiago hay 80 funcionarios para 7 millones de personas. Hasta CIPER nos reveló hace una semana atrás que tenían 11.000 casos pendientes de contactar hace más de 2 semanas, lo cual obviamente en un mecanismo de testeo, de tracking y de aislamiento, obviamente que genera un terrible problema. Por lo tanto, en realidad, nosotros lo que planteamos desde un inicio, y te digo, nosotros como colegio médico, y también así el comité de expertos, si uno revisa las minutas, era aprovechar una ventaja comparativa que tenemos como país frente a otros países, que es la tremenda red de atención primaria que tenemos. Nosotros tenemos por cosas del destino, digamos, y que podemos dar para otra charla, tenemos una tremenda red de atención primaria que conoce a las personas, que conoce a la familia, que conoce dónde están los lugares vulnerables, que conoce dónde están los lugares de hacinamiento, que saben los riesgos asociados, que saben la carga de enfermedad de su población, y por una cosa inexplicable, y esto quiero ser súper serio y me hago cargo, digamos, de lo que voy a hacer, inexplicablemente el Ministerio de Salud dejó fuera de la estrategia inicial a la atención primaria, y ayer, después de 3 meses, digamos, desde el primer caso en Chile, el ministro Mañalich anuncia que recién ahora la atención primaria se va a hacer cargo del tracking y del seguimiento de los casos. Bueno, alguien podrá decir,
más vale tarde que nunca, pero lamentablemente los fallecidos no lo pueden decir. Y necesitamos hacer un seguimiento agresivo. Y cuando decimos seguimiento agresivo significa que los casos tenemos que asegurarnos que hagan el aislamiento. Si no tenemos seguridad que lo van a cumplir en su casa, tenemos que enviarle a una residencia sanitaria como el tercer punto. Tenemos que hacer un seguimiento agresivo. Estamos haciendo contacto que puede ser por teleasistencia, que puede ser por teléfono, que puede ser por una app, 2-3 veces al día para saber si los contactos aparecen o no síntomas y si están cumpliendo o no. La única forma de que Australia pudo romper la cadena de contagio y, en el fondo, no hacer esta brutalidad que significó finalmente Export la modelo de inmunidad de rebaño. Y lo tercero es aislar, que tiene que ser en concordancia con el seguimiento, y por eso también las residencias sanitarias. En la minuta del 23 de marzo del comité de expertos, la doctora Aguilera, junto con la doctora Ferrecho, ya planteaban el tema de tener la residencia sanitaria. O sea, estamos hablando hace 2 meses atrás, y recién hace una semana que estamos teniendo las primeras casos sobre eso. O sea, hemos tenido una respuesta lenta, no se han escuchado los expertos, y lamentablemente eso nos está costando la cantidad de fallecidos y la cantidad de fallecidos que vamos a tener, lamentablemente por el colapso del sistema de salud, como dije en mi tercera diapositiva. Esa es más o menos la perspectiva, y espero no haberme pasado el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias también a los 3 invitados. Ahora los dejo con Camilo González, quien va a moderar las preguntas. Hola, ¿me escuchan? Sí. Los invitados, muchas gracias de nuevo por las 3 presentaciones, estuvieron muy buenas, muy informativas. Así que ahora vamos a empezar en honor al tiempo, tenemos algo así como unos 20-25 minutos para preguntas, y vamos a comenzar con 2 preguntas de estudiantes que tienen mano levantada, así que ellos mismos pueden hacerla. Y lo ideal sería que contestaran eventualmente de a uno, que fueran preguntas más dirigidas, para ahorrar el tiempo y que se puedan responder la mayor cantidad de preguntas posible. Así que vamos con Nicolás Elwin y Juan José Gutiérrez. Si se pueden desmutear para que puedan realizar las preguntas pertinentes que tengan. Hola, buenas. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Sí. Ah, ya, genial. Bueno, primero, muchas gracias por las exposiciones, por las charlas, estuvieron muy informativas. Tengo 3 preguntas, la verdad me da lo mismo quién las responde, quien se sienta más apto o apta puede hacerlo. Lo primero, ¿cuán probable es que el virus se torne endémico? Y de ocurrir, ¿cuáles serían los cambios más significativos en nuestra vida diaria? Lo segundo, que es algo que me comentó una amiga que estudia medicina, que me dijo que, y bueno, quiero preguntar sobre su veracidad. Me dijo que los virus tienden a evolucionar a cepas menos letales por selección natural. Y quería saber, de ser esto cierto, si es que se está viendo como trending mundial en el desarrollo de la pandemia. Y por último, ya más enfocado a Chile, me intriga mucho por qué la cantidad de casos activos al 1 de junio era como 60.000 y al 3 de junio o 4 de junio es como 20.000. Como que he buscado información en internet y no he encontrado como el criterio bajo el cual se tomó esa decisión o por qué se hizo, en verdad. Eso, gracias. Yo creo que eran más de las que pensamos, así que démosle con estas 3 y después seguimos con los otros 4 estudiantes que tienen la mano levantada. Así que queda abierta la pregunta, las 3 preguntas, ¿quién quiere responder? Podría Fernando, quizás, por la pertinencia de... O sea, muy cortito. No tenemos idea qué va a pasar con este virus. Es una cosa, este virus va a cumplir recién 7 meses, ¿cierto? Es un bebé de 7 meses. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que va a suceder en el futuro. Y lo más probable es que, como sigue la evolución a nivel mundial, lo más probable es que lo tengamos de visitante, ¿cierto? Durante todo lo que resta del año y del próximo año. Pero hay que ver también la historia que tiene el coronavirus, ¿ya? Los primos de este coronavirus duraron un año y medio, y después ya no se reportó ningún otro caso nuevo.
Por lo tanto, eso es una noticia en desarrollo constante. Sacaron unas fotos así como de la nada. Eso por un lado, ¿sí? Y esto que se haga buena persona o mala persona, ¿cierto? Que va en directa relación con tu pregunta, si se hace más letal o menos letal, o más contagioso o menos contagioso, eso también hay que ir estudiándolo. Bueno, hoy día sabemos que hay diferentes clades en los cuales se agrupan estos virus, que hay mutaciones, ¿cierto? Que las pasadas por diferentes países van generando mutaciones acumulativas en este virus. Pero yo creo que es muy avesado decir en este minuto que eso tiene una repercusión en la severidad o la letalidad. Eso no lo podemos saber hoy día, ¿cierto? Después tenemos que hacer, cuando pase todo esto, tenemos que hacer estudios de matching entre cuál fue el caso clínico, ¿cierto? La clínica de ese paciente y cuál fue el virus, ¿cierto? Que lo infectó. Eso podría decir desde mi parte. ¿Alguno, José Miguel o María Paz, si quieren Sí, acotar algo, chicos? Adelante. en relación al cambio del criterio para considerar si los casos son activos o no, que esto fue notificado hace un par de días atrás y es lo que te muestra esta curva quebrada, ¿cierto? De los casos activos de un día para otro. La verdad es que nosotros vamos a elevar también una consulta al ministerio para que aclaren la metodología, porque en teoría podría ser considerado correcto. Tú consideres entonces al caso activo no desde entonces el resultado del PCR, sino que es desde el inicio de los síntomas, pero cuando nosotros hacemos el cálculo en base a los datos que hemos logrado obtener no nos calza, por lo tanto eso necesita ser aclarado. En general, las nuevas epidemias, o en este caso una pandemia que estamos recién conociendo este virus y su comportamiento, tienden a ir cambiando sus definiciones de casos, las definiciones de la sospecha, por lo tanto todo eso también es esperable, pero sí nosotros vemos entonces en la gráfica que eso tiene que tener entonces un relato coherente en base a la misma definición que el Ministerio está dando, y cuando hacemos el cálculo nosotros por los datos no nos da, y por lo tanto vamos a hacer una solicitud de o corrección de los datos o que aclaren cómo se está haciendo ese cálculo. Buenísimo, muchas gracias por las respuestas. Así que ahora Muchas seguimos gracias. con Antonia González y Danit Zahara. Así que... ¿Me oyo? Ah, disculpa, no, tienes toda la razón. Mil disculpas. Juan José León y Antonia González. Ahí sí. Hola a todos, muchas gracias por la exposición. Tengo un par de preguntas, intentaré ser breve. La primera es sobre las mutaciones que han sufrido los virus. Leí un paper y lo discutí con algunos compañeros biotecnólogos, y el paper hablaba principalmente sobre que eran extrañas las mutaciones, principalmente dónde se generaban, mientras el virus iba pasando de una zona de un país a otro. Era extraño que mutara una proteasa o que mutaran genes de la maquinaria de replicación del virus, que son muy importantes para un virus. Eso, no es extraño que muten componentes tan importantes, tan vitales para el virus. Creo que esa pregunta es para mí, ¿no? Sí, mira, en realidad no es extraño que mute. Lo que es extraño, ¿cierto? Que esté acumulando mutaciones, siendo que la RNA polimerasa de este virus tiene actividad correctora, que eso es una de las diferencias que tiene con otros virus, ¿ya? Eso quiere decir que cuando un virus tiene un genoma de RNA, ¿cierto? Va acumulando muchas mutaciones en cada uno de los ciclos replicativos, y en este caso, ¿cierto? En este coronavirus en particular, eso es más lento, pero va a ocurrir igual, ¿ya? Ahora, la presión selectiva que se le pone en cada una de las regiones donde está, ¿cierto? Ya sean factores medioambientales o ya sean factores químicos, etcétera, eso va a ir haciendo esta acumulación. ¿Dónde caen, cierto? Si uno ve en uno de los links que yo puse, uno puede ver el gráfico del genoma y uno puede ver que están en diferentes lugares, ¿cierto? Estas mutaciones, y que van a repercutir finalmente en las proteínas que se van a producir de este virus. Y la consecuencia, hoy día todavía no la sabemos, ¿ya? Sí, lo que sabemos es que hay ciertas mutaciones, ¿cierto? En la proteína Spike, que es la proteína de la espícula, que es la que reconoce, ¿cierto? O el receptor celular, que de alguna manera, ¿cierto? Podría ayudar o desfavorecer, en ciertos casos, la entrada del virus a la célula que está infectando.
Por lo tanto, pero como te digo, yo todavía es muy aventurado salir con una conclusión para decir, mira, esto está pasando. Yo creo que falta todavía mucho estudio al respecto, en el sentido que, y te voy a poner un ejemplo muy claro, en Chile no podemos estudiar al virus como tal, porque no tenemos, ¿cierto?, un laboratorio de bioseguridad que esté abierto. Tenemos dos, uno del ISP y uno de la Católica, en los cuales el ISP está haciendo algunos ensayos, pero la Universidad Católica todavía no empieza, que son los únicos lugares con la infraestructura para poder hacerlo, ¿ya? O sea, tenemos muchos virólogos en Chile que podrían estar haciéndolo, pero carecemos de la infraestructura, por lo tanto, dependemos, ¿cierto?, de lo que te esté pasando fuera de Chile. Eso. ¿Puedo hacer otra? Lo ideal sería que fuera cortita. No debería, pero dale, mándale nomás, ya estamos. Bye. Voy a intentar juntar las dos que tenían una. Para cualquiera de los tres. ¿Qué piensan de los tratamientos no aprobados? Sobre todo de la hidroxicloroquina, que se ha hablado mucho, que para los que no saben, se hizo un modelamiento en computador, se vio qué fármacos habían en el mercado que podían neutralizar al virus y se encontró la hidroxicloroquina y otros más. Y por eso es que empezaron a usarlo. ¿Qué piensan de este tratamiento y de otros tratamientos no aprobados, como los tratamientos de plasma, etcétera? Voy a responder. Sí. Yo estoy más cercano a la clínica. Mira, en general la hidroxicloroquina, la verdad que ha sido bien un sub y baja referente a la evidencia, ¿ya? Principalmente porque primeramente se comenzó a utilizar sin mucha evidencia de base, solamente, digamos, con estos modelamientos. Y la experiencia clínica es que la verdad que no tuvimos tan buenos resultados. Ahora, la verdad que justamente cuando se comenzó a usar en Chile no teníamos tantos casos todavía, y cuando empezamos a tener más casos, la verdad que a nivel mundial como que se fue desinflando, y muchos centros la dejamos de usar rápidamente. Y la verdad que no pasó nada terrible al dejarla de usar. Salió una publicación finalmente salió una publicación del Lancet, que la verdad que ya terminaba como echar por tierra su funcionamiento. Sin embargo, ahora hay cuestionamiento de dicha publicación, entonces la verdad que es una noticia en desarrollo como casi todo con lo de este virus. Con el plasma pasaba menos lo mismo. La verdad que probablemente el plasma como tal genera menos efectos adversos que incluso la hidroxicloroquina, y por eso muchos centros están intentando usarlo, y en base a la fisiopatología, como así funciona en el ANTA, como así funciona en otras cosas, debería funcionar acá. El problema es que tampoco sabemos cuánta inmunidad entrega el virus, y por lo tanto ese plasma convaleciente no sabemos cuánta carga de combate la enfermedad lleva tampoco. Entonces, la verdad que me encantaría dar una respuesta más interesante, pero al igual que probablemente todas las respuestas que se van a dar en este seminario, es una noticia en desarrollo. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Así que ahora sí continuamos con Antonia González y con Danitza Jara. Si pueden las dos dar primero Antonia hacer su pregunta, luego Danitza, y se responden las dos al mismo tiempo, sería ideal. Bueno, hola, primero que todo, dar muchas gracias por las exposiciones, la encontré muy, muy buena. Y mi pregunta creo que ya se respondió un poco, pero no quedé muy clara. Y va dirigida a Fernando, que mencionó que existían múltiples genomas descritos, y quiero saber qué significa eso para nosotros, que hayan tantos genomas, que significa que cada uno puede reaccionar distinto a nosotros, o no sé. Eso, gracias. Sí, no es que existan... Fernando, espera. No, esperemos la pregunta de Anitza para responder las dos al tiro. Ya, ¿se escucha, cierto? Sí. Ya, genial. Bueno, mi pregunta era exactamente la misma que Antonia, pero también quería agregar de si que existan tantos genomas, también significa que tienen que existir distintas vacunas para poder controlarlo, o ¿a qué se refiere con esto? Eso. Muchas gracias. Ya, ahora sí, Fernando, dale. Ahora, sí. Muchos genomas no existen, ¿ya? Existe un genoma que tiene variaciones. ¿Ah? Cuando en nuestro microorganismo, ¿cierto? Esa diferencia hace la generación de nuevas cepas. En este caso, estos pequeños cambios hacen que hayan diferentes variantes, pero que no llegan a ser cepas diferentes, ¿ya?
Lo que sí, cuando nosotros hacemos agrupamientos de estos diferentes virus que van a andar circulando, se agrupan, ¿cierto?, en diferentes ramas de un árbol, en lo cual te puede dar el origen, ¿ya? Y hay un origen que viene directamente de China, y otro que tuvo que pasar por Europa, acumuló mutaciones, llegó a Sudamérica, otros que viajaron a Estados Unidos, etc. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros hacemos un mapeo, que es lo que se está haciendo hoy día en Chile, existen diferentes variantes, ¿cierto? Dependiendo de la territorialidad de esa muestra, ¿ya? Ahora, el tema de las vacunas, ¿cierto? Es importante tener esta información, porque con esta información uno puede generar, ¿cierto?, estos tipos de tratamientos. Ahora, si hay cambios, ¿cierto?, precisamente como pasa con el virus influenza cambia todos los años. Por eso nosotros debemos estar vacunándonos con una vacuna nueva todos los años, ¿sí? Y nosotros no sabemos lo que va a pasar con coronavirus. Si nosotros hacemos una vacuna hoy día, ¿ya?, y funciona, y el próximo año nos vacunamos contra la misma variante, si se acumulan más mutaciones contra la misma cepa, eso podría, ¿cierto?, tener la implicación de poder generar una vacuna nueva, ¿ya? Ahí yo creo que María Paz también nos puede dar un poco de input de esa pregunta. Disculpen que interrumpa, solo porque nos están viendo desde redes sociales también, explicar qué es un genoma nos parecería bien relevante al público común. Gracias. El genoma del virus, ¿cierto?, es la información genética que tiene este virus para poder sintetizar todas sus proteínas y poder ensamblar este virus, ¿ya? Sin el genoma, en realidad, no tenemos ningún virus. Por lo tanto, es la marca, ¿cierto?, o el material genético de este microorganismo. A María Paz, no sé si te Sí. gustaría agregar algo. Un poco reforzar lo que dijo Fernando en relación a que hay que ver un poco cómo se sigue comportando este virus. Tenemos que esperar un año completo un poco para ver si hay variaciones, si es que acumula o no modificaciones genéticas, un poco como lo que hace la misma influenza, que nos obliga entonces a modificar la vacuna de un año a otro e incluso tener vacunas distintas por hemisferio. No sabemos si esto es algo que va a suceder ahora con este nuevo coronavirus, pero es lo que tenemos que estar alertas y es para lo que se hace también vigilancia epidemiológica de laboratorio. Eso. Súper, muchas gracias. Así que ahora vamos con las últimas dos preguntas antes de pasar a las del Facebook que tenemos aquí con estudiantes. Así que Roberto Antonio Maldonado y Francisco Pablo Chávez, en ese mismo orden, vayan haciendo sus preguntas. Ojalá lo más concreto posible, por favor. Ya, mi pregunta va dirigida al secretario del Colegio Médico, que olvidé su nombre. Va sobre si es que ellos como colegio tienen ya las indicaciones que nos pueden servir, que es aislar, o sea, primero testear, aislar y después el seguimiento. ¿Por qué si ustedes son un gremio, un colegio de una de las profesiones que puede como tener más opinión, no se les ha hecho el caso necesario? O de hecho en algunas en algunas ocasiones ni siquiera se les ha escuchado. Eso. Gracias, Roberto. Así que ahora seguimos con Francisco Chávez. Tu pregunta, lo más concreto posible, por favor. Y bueno, primero agradecer a María Paz y a todos los que, y a Celia, Roberto, nos dio el nombre de... mi pregunta era a María Paz, que qué pensaba, bueno, hay diferencia entre lo que son los hechos, los números y los datos. Yo creo que hemos tenido mucho de lo primero y de lo segundo y poco de lo último, digamos. Porque un dato es algo menos procesado, ¿cierto? Que es algo que han pedido mucho el Colegio Médico. Entonces quisiera que de alguna forma me hablaran de eso. Y lo otro que quisiera que consultarte es algo que escuché que yo realmente nunca había escuchado, que es esta estrategia de cuarentena barrial que está proponiendo el alcalde Char. Básicamente de crear casi 14 mini municipios dentro de una comuna, de forma tal que las personas
tengan, bueno, todos los requerimientos, digamos, que requiere tanto de bancos como de algunos servicios comunales, digamos, no tengan uno, sino que tengan 14 en todo el municipio, de forma tal que ese confinamiento a mí me pareció algo por lo menos novedoso, nunca lo había escuchado y quisiera la opinión tuya. Muchas gracias, Francisco. Así que partimos con José Miguel. Adelante con la pregunta de Roberto. Ahí sí, me están escuchando, ¿verdad? Sí. En realidad es una pregunta que nos hacemos también día a día, ¿ya? Y es principalmente porque en realidad las recomendaciones del colegio no son del colegio, las recomendaciones son de parte de, primero, de políticas públicas comparables, en el fondo, qué es lo que ha pasado en el extranjero, por un lado. Dos, de la misma recomendación, de la evidencia, de la poquita evidencia, digamos, que tenemos con 6 meses acumulados y de la evidencia comparada con el SARS y con el MERS. Y de la opinión de los expertos, y cuando digo la opinión de los expertos estamos hablando que por lo menos 3 expertos que, o 2 expertos que pertenecen al comité de expertos del ministerio asesoran también al colegio. Entonces, la verdad que estas recomendaciones no parten del colegio, sino parten. Ahora, en ese contexto, la verdad que el problema que tenemos en Chile es que vivimos una pandemia y los terribles efectos de la pandemia dentro del contexto de una explosión social, ¿ya? Y cuando digo esto porque las recomendaciones de la autoridad y las recomendaciones, digamos, del jefe de la lucha contra la pandemia están muy deslegitimizadas a nivel social, ¿ya? Esto no es una opinión personal, me estoy basando, digamos, en los datos de apoyo, etc. Entonces, el problema es que dentro de ese contexto, cualquier decisión que tú tomes, tú tienes que saber que partiste, digamos, con una base más pequeña y por lo tanto tú tienes que esforzarte desde el punto de vista comunicativo para poder dar credibilidad lo máximo que puedas a tus decisiones. Y por lo tanto, tus decisiones, hoy en día, por ejemplo, la transparencia, que hablaba también la Pina en algún minuto, la transparencia hoy en día es una herramienta, pero también es un fin en sí mismo, ¿ya? O sea, tú no puedes tomar una decisión si tú no transparentas por qué tomaste la decisión, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy en día tú tienes 150 fuentes, 150 expertos que al minuto están cuestionando lo que tú hiciste. Y en ese contexto, lamentablemente, el diseño del gobierno, aparte de ser errado, pero saquémosle lo errado, pero aparte de ser errado, fue poco transparente en un inicio. Nunca explicó que estaba haciendo una técnica de contagio de rebaño progresivo. Nunca se transparentó por qué se dejó afuera a los alcaldes. Nunca se transparentó el tema de los datos. Y en ese contexto, cuando aparecemos como colegio, digamos, haciendo recomendaciones públicas, haciendo recomendaciones transparentes, el gobierno entendió la crítica técnica que hacía el colegio con una crítica política. Y ahí se cerró aún más. Y ojo, que esto no lo hizo solamente con el colegio. El ministro se peleó con la SOCHEPI, el ministro se peleó con la SOCHINF, con la Sociedad Chilena de Infectología, el ministro se peleó con parte de su propio comité asesor. Entonces, la verdad que aquí el problema de esto es que hay un problema de diseño. Y ese diseño conlleva desde un inicio, y que no ha sido modificado, en el fondo, dejar afuera las opiniones disidentes a la opinión oficial. Muchas gracias, José Miguel, por la respuesta. Ahora vamos con María Paz, los últimos minutitos que nos quedan, Sí. con la pregunta anterior. Así que adelante. Acá la tengo. Bueno, en primer lugar, el tema de la falta de los datos desagregados a nosotros nos pesa demasiado, y no solamente por un espíritu de investigadores, sino que porque además de investigadores y académicos, nosotros somos científicos que queremos brindar entonces recomendaciones a los tomadores de decisión que sean basados en evidencia. Y cuando tú no tienes los datos, o con lo que nos pasa ahora, que nosotros sentimos que estamos mendigando los datos, hay un tema de indignidad también en la falta del trato también, que nosotros debiéramos exigir una mejoría también en las comunicaciones. No solo nosotros, también recordemos que desde el Consejo por la Transparencia 2 veces han oficiado al gobierno para mejorar la transparencia en la entrega de los datos. Ha habido roces y ha habido quiebres en relación a las quienes participan en las mesas también científicas, en la mesa de datos, todos recordamos qué pasó.
y eso también no te mejora el clima que necesitas mantener de transparencia y de confianza, que es uno de los elementos vitales, como sabemos, para poder mejorar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía y por lo tanto aumentar la adherencia a las recomendaciones sanitarias. Entonces, por ese lado, siempre vamos a necesitar y vamos a mantener entonces esta exigencia y esta solicitud al gobierno de que transparenten los datos desagregados anonimizados, porque eso te da insumos para poder investigar, pero también para comprender el fenómeno epidemiológico en el país. En segundo lugar, en relación a las cuarentenas barriales que se pretenden implementar en Valparaíso, la verdad es que los alcaldes y por medio de ellos la atención primaria, como sabemos, tienen el manejo territorial de la comunidad y ellos saben mejor que nadie cómo la comunidad va a responder y qué es lo que necesita para aumentar la adherencia entonces a las recomendaciones sanitarias de aislamiento, de cuarentena, de cuidarse también en comunidad y por lo tanto, ¿por qué no? Esto podría ser una estrategia que debieran entonces evaluar si se puede implementar y evaluar también cuál es el impacto, si mejora, empeora, si necesitas hacer alguna adaptación, por supuesto, pero de nuevo el tema de atención primaria debiera haber estado desde el primer día sentado a la mesa de la toma de decisiones. Muchas gracias, María Paz. Las 14 macrozonas estaban definidas en base a centros de atención primaria. Era como la base primaria de la decisión, y sobre eso se pusieron entonces centros de atención de registro civil, de banco, es decir, el centro de atención primaria fue la base de la definición de la macrozona. Por eso sí, perdón, sí, es súper interesante, solamente quiero complementar, porque es súper interesante eso, porque los SECOF que se instalaron, digamos, como en el primer gobierno, en el segundo gobierno de la presidenta, primer gobierno de la presidenta Bachelet, en realidad buscaban un poco eso, que ser como estos centros cívicos. Ahora, la diferencia del alcalde Char lo que busca es que estos centros, estos macrozonas, estos centros sean centros de distribución y abastecimiento de las necesidades para cumplir la cuarentena, y no una cuarentena dinámica como se entendió en un inicio del gobierno. Era para aclarar eso. Muchas gracias por las preguntas, así que ahora vamos a terminar en honor al tiempo, ya que estamos un poquito pasados, con dos preguntas de Facebook, para no dejar a la gente de lado. Y la primera sería, que pudieran responder muy cortito y con un vocabulario entendible para todos, sería, ¿es momento de comenzar a aplicar el test serológico de forma masiva? Y la otra es, ¿qué estrategias debería aplicar Chile para una distribución cuando esté disponible una nueva vacuna? Ahí quien quiera puede responder y ojalá lo más concreto posible. Yo puedo hacerme cargo de la vacuna. Le dejo a los chicos el test serológico. Bueno, siempre tenemos que tener claro que vacuna no vamos a tener, incluso si ahora tuviéramos buenos resultados en fase 2, fase 3, el escalamiento y la producción a nivel mundial, eso significa, y distribución, que vamos a tener una vacuna, si todo sale bien, de aquí a 1 año y medio, 2 años más. Por lo tanto, tenemos que hacernos una idea de que eso va a demorarse. En el momento de tener una vacuna, en general lo que se tiene que aplicar entonces es una aplicación escalada. Primero tienes que vacunar a tu población de riesgo, por ejemplo, personal de salud, protegerla, porque si tu personal de salud está enfermo, se enferma y se muere más gente. Y en segundo lugar, tienes que proteger entonces a la población de mayor riesgo de complicarse por esta enfermedad, y luego ya puedes empezar a bajar a otra población objetivo. No sé si eso respondió. Yo por lo menos entendí. Supongo que el público en general igual. Yo no soy del área, así que supongo que se entendió. Con respecto a las vacunas serológicas, si... Sí, no, referente a la respuesta, si se tiene que aplicar un test serológico, la respuesta es ¿para qué? ¿Ya? Porque si vamos a aplicar test serológico para dar, por ejemplo, carnet de inmunidad, en realidad no tiene ningún sentido. Si vamos a hacer test serológico para diagnóstico, en este minuto de la pandemia en realidad tampoco tiene tanto sentido, principalmente porque, como dije, la circulación, la vigilancia epidemiológica de los virus, hoy en día prácticamente el 99% de los virus circulantes en el país es el COVID-19. Por lo tanto, si tú llegas con una enfermedad con síntomas de una infección viral, una infección respiratoria por un virus, la probabilidad pretest de que sea un COVID es altísima. Y por lo tanto, en esos pacientes, hoy en día, como definición de caso probable, ni siquiera vale la pena hacerle una PCR. Ahora, si queremos hacer test serológico,
La tercera razón para ser lógico sería para hacer vigilancia epidemiológica, por ejemplo, de evidencia de exposición al virus. Y eso eventualmente podría tener cierta conjetura o cierta razón de ser, principalmente porque eso permitiría tomar decisiones, por ejemplo, para ver qué es lo que va a pasar de aquí al verano, o qué es lo que va a pasar de aquí al próximo invierno, o si aparecen o no cepas nuevas. Como sabemos, en la experiencia internacional, en España se han hecho porcentajes donde el porcentaje de IgG positiva, si no me corrigen algunos de los expositores, es cercana al 12%, al 10%. Vimos que el primer estudio que se hizo acá a cargo de la oficina de Jimena Aguilera, WD, habló de un 3%, de un 3,5% en la zona sur de Santiago. Entonces, la verdad que probablemente para hacer vigilancia epidemiológica de población expuesta podría tener más sentido hoy en día. Probablemente en otro contexto podría tener otra razón de ser. Muchas gracias, José Miguel. Y así como para palabras al cierre, para ir terminando, voy a hacer una pregunta final para que puedan concluir todo lo que hemos dicho. Y en este caso sería, ¿cuál es el rol que ha tenido el ministro de Ciencia en esta crisis? ¿Ha jugado el rol que debería? ¿Y se ha escuchado y tomado en cuenta a los expertos? Así que con estas preguntas terminamos y con unas conclusiones finales de parte de los tres, por favor. Yo puedo tomar esa partiendo nomás. Yo creo que es una pregunta compleja, ¿cierto? Que tiene que no tampoco tiene una respuesta muy fácil, porque hay que destacar que el ministerio es un ministerio nuevo que llega a ocupar un espacio que antes no estaba. Sin embargo, la estrategia sigue siendo liderada por el Ministerio de Salud, ¿ya? Yo creo que eso es hay que dejarlo bastante claro, y desde el Ministerio de Ciencia se ha tratado de articular a su gremio, que tampoco existía, ¿cierto? Que básicamente somos nosotros los científicos, investigadores e investigadoras, tratando de aportar en cosas, ¿cierto? Que realmente podamos. Sin embargo, como todo integrante nuevo de la familia, ¿cierto? No ha sido fácil poder interactuar con los otros ministerios. Ahora, ¿ha jugado el rol que debería? Como te digo, es una pregunta bastante compleja. Siempre a uno le gustaría tener mucho más poder de decisión en ciertos temas. Y sobre todo tomando en cuenta la voz de los expertos. Estamos viendo hoy día que no se ha tomado en cuenta la voz de los expertos, ¿cierto? Estamos hablando con unas puertas, hay unas murallas que nos chocamos constantemente, y estamos en la situación que estamos. O sea, esto lo podríamos, y como yo lo muestro en mi presentación, nosotros empezamos a hablar el 16 de febrero, que eran 2 semanas antes de que llegara el primer caso. O sea, los expertos, ¿cierto? Y no quiero tomarme como experto, pero sí las comunidades científicas ya sabía que esto iba a llegar, y todos prendimos las alarmas para poder hacer el mejor esfuerzo y no estar hoy día lamentando, ¿cierto?, tener más de 1000 muertos en nuestro país. María Paz, José Miguel, ¿alguna reflexión con respecto para cerrar? Súper de acuerdo con Fernando. Yo creo que es compleja la relación con los dos ministerios de Ciencia y también el Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Ciencia debiera haber tenido un rol más activo también a la hora de mediar con el Ministerio de Salud para poder obtener datos de forma oportuna. Creo que esa sería mi mayor crítica, y también que necesitamos entonces que se permeabilice el diálogo con la academia y también con la sociedad civil, que ha estado bastante exenta dentro de la programación de las potenciales soluciones. Si dejas afuera la sociedad civil, vas a tener una sociedad civil que se va a resistir a tus medidas. Por lo tanto, eso también es algo que tenemos que mejorar, la integración de la comunidad y de la sociedad civil. Eso. Muchas gracias, María Paz. Así que, José Miguel, las últimas palabras de la sesión de hoy. Sí, en realidad nosotros tuvimos súper mala experiencia con el ministro de Ciencia, en realidad porque en las 2 o 3 reuniones que tuvimos finalmente terminó diciendo no hay más datos y son los que son. O sea, esa fue, digamos, nuestra relación con él. Nosotros entendemos que lo que dice Fernando, que es un ministerio nuevo, que es un ministerio que le toca lidiar
con un panzer político que es el ministro Mañalich, y no debe ser fácil lidiar con él. Pero lamentablemente, claro, uno esperaba que el Ministerio de Ciencia fuera el que jugara el rol acá, con el tema de los datos, que diera todo el apoyo y que diera la armadura, que diera el andamiaje, ¿no es cierto?, para la construcción de la información, para la toma de decisiones, para los stakeholders o para los tomadores de decisiones en el caso de la pandemia. Y lamentablemente no ha jugado ese rol y se ve muy difícil que lo pueda jugar. Referente a si se ha escuchado la voz de los expertos, o sea, claramente, aquí claramente no se ha escuchado la voz de expertos, no se ha escuchado la voz de ningún experto, no se ha escuchado la voz del mismo comité de expertos que contrató el ministerio, en las cuales tenemos gente de primerísimo nivel, no se ha escuchado a los centros de estudio y a las universidades que contienen expertos, incluyendo a la Escuela de Salud Pública de la Chile. No se ha escuchado a la sociedad civil, nosotros como colegio médico somos parte de la sociedad civil, y por lo tanto nosotros pensamos que aquí hay un error de diseño, independiente de los resultados, porque uno puede equivocarse bien o equivocarse mal, digamos, ¿ya? Aquí nos equivocamos y nos equivocamos mal, me decían, porque el diseño de dejar afuera, de hacer impermeable el manejo de la pandemia, los datos de la pandemia y el porqué de la toma de decisiones de la pandemia, probablemente va a ser el mayor error, más allá incluso de los resultados mismos, que como te digo, uno se puede equivocar bien, pero acá nos estamos equivocando terriblemente mal. Muchas gracias. De nuevo, agradecer a los tres por participar de esta sesión. Fue muy grato tenerlos. Muchas gracias por aceptarnos. Y voy a terminar con unas palabras al cierre y dejarlos invitados para la próxima sesión, en donde hablaremos de propiedad del conocimiento y ciencia abierta, toda la gente que siguió la transmisión de Facebook. Y bueno, nada, de nuevo, muchas gracias a los tres por participar, José Miguel, María Paz y Fernando. Estuvo muy bueno, y un abrazo muy fraterno y nuestros más sinceros saludos a la gente que lo está pasando mal en esta época, que sabemos que está muy difícil la cosa y probablemente no mejore en el corto plazo, así que un saludo desde los estudiantes y de los que hacemos este CFG a toda la gente que está con problemas de cualquier tipo por respecto a la pandemia. Así que muchas gracias, y con esto cerramos la sesión. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao a todos. Chao, gracias, que estén muy bien. Chao. Gracias. Gracias, amigo.